esta, esta reunión de hoy. Muy buenas tardes. Como ustedes habrán escuchado, se va a grabar. Y bueno, estaremos informando que lo que acontezca acá donde va a quedar colgado, bueno, les voy a contar después, como les decía hace un ratito. Quiero partir esta sesión, ¿cierto?, agradeciendo la participación a cada uno de quienes nos acompañan virtualmente esta tarde, y en nombre del diplomado que próximamente comenzaremos a difundir para su versión 2024, Psicoanálisis y Clínica de Bordes, los límites y su abordaje terapéutico en instituciones, del Departamento de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Quisiera agradecer la disposición de Florencia Abadi y Alejandro Reynoso para conversar entre filosofía y psicoanálisis en torno al deseo. Ustedes saben, Florencia Abadi es doctora en filosofía, profesora de estética de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Alejandro Reynoso, que también nos acompaña, es psicoanalista, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana de Roma y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro también de la nueva Escuela Lacaniana. Además, quisiera agradecer a Lucas Sánchez de Editorial Pólvora, quien también ha hecho posible este espacio de conversación. Bueno, en conversaciones entre filosofía y psicoanálisis en torno al deseo, buscamos cartografiar similitudes y diferencias y los alcances clínicos que la problemática del deseo supone para el psicoanálisis y la filosofía. ¿Ya? Dicho esto, entonces, voy a comenzar, porque se ha dicho que el descubrimiento freudiano del inconsciente removió los cimientos de la modernidad, ¿no? Ya el propio Freud, en su conferencia Una dificultad del psicoanálisis, se refería a los obstáculos que impiden la recepción del psicoanálisis, como una de las 3 afrentas al narcisismo de la humanidad. En efecto, la investigación freudiana, alterando la concepción iluminista del ser humano, reveló que el yo no es amo de su propia casa y que el individuo es más bien un ser dividido entre deseos opuestos e inconciliables entre sí, pensamientos que afloran sin que se los pueda expulsar, una maraña de impulsos que, como extraños huéspedes, se resisten a la refutación lógica y a los esfuerzos disciplinantes de la voluntad. En resumen, un sujeto que a duras penas puede autogobernarse. Sin embargo, para poder comprender el alcance de estas ideas y abrir la conversación al deseo en psicoanálisis, me parece fundamental comenzar situando el deseo en los trabajos que le dan origen. Me refiero al modo como el concepto de deseo se desarrolla en estrecha relación a la investigación clínica freudiana, y va quedando plasmado en relación a problemáticas específicas en diversos de sus textos. Entonces voy a empezar haciendo esa puntualización para abrir luego la conversación a los invitados de esta tarde. Un momento fundamental del desarrollo del concepto de deseo lo constituye los orígenes del psicoanálisis a partir de los estudios sobre la histeria. En efecto, el naciente psicoanálisis es ante todo la decisión freudiana de escuchar a las histéricas, más allá de la bullada aparición de sus síntomas somáticos, parálisis, anestesias, paresias, mareos, cegueras transitorias, crisis epileptoides, los cuales no tenían una etiología orgánica demostrable. La apuesta freudiana fue la escucha de las histéricas, aunque su relato no fuera más que el de una queja referida a un deseo insatisfecho, una queja insistentemente repetida e insoportablemente rechazada por el saber médico como sufrimiento falso o pura simulación. Librando a las pacientes a sus propias palabras, Freud esperaba encontrar en la fuga asociativa del discurso de sus pacientes las causas que organizaban su padecimiento, si bien este método no se producía sin suscitar resistencias en el habla. Ya desde los trabajos de Charcot se sospechaba, a propósito del uso de la hipnosis, que la sintomatología corporal de la histeria tenía que ver con vivencias traumáticas de tipo psicológico que podían generar como secuela alteraciones corporales ligadas al funcionamiento nervioso. La indagación freudiana, siguiendo los dichos de sus pacientes, lo llevó a establecer que esas vivencias traumáticas eran de índole sexual y que su olvido, manifiesto en las detenciones y los desvíos del habla de sus pacientes, no eran más que resistencias o defensas de la conciencia al recuerdo de esas vivencias penosas, pero que en otra escena de lo psíquico podían conservarse eficaces y llenas de intensidad afectiva. Los síntomas, entonces, se presentaban como una forma de reminiscencia, como símbolos corporales de una biografía, cuyo sentido encriptado asediaba el presente de las pacientes, a la vez que les permitía no saber nada del sentido de su pasado.
Sin embargo, en una carta a Fliess, el año 1897, Freud comenzó tempranamente a advertir que las situaciones traumáticas sexuales a las que los pacientes referían sus síntomas eran, en su gran mayoría, deformaciones del recuerdo o fantasías que tenían la propiedad de enmascarar el propio deseo sexual de las pacientes. Cito a Freud, dice: quien aprende a interpretar el lenguaje de la histeria puede percibir que la neurosis no trata sino de la sexualidad reprimida de los enfermos. Los psicoanálisis de histéricos mostraban que contraían su enfermedad como resultado del conflicto entre deseos sexuales y la represión, y que sus síntomas tenían el valor de compromisos entre ambas corrientes anímicas. Los síntomas aparecían como formas de retorno de deseos sexuales reprimidos, los que desfigurados buscaban reaparecer en la conciencia para así alcanzar algún grado de satisfacción. Pero además, hacia el final del libro de los estudios sobre la histeria, en el capítulo sobre la psicoterapia de la histeria, Freud comienza a vislumbrar que estos deseos sexuales reprimidos no solo explicaban la formación de síntomas como retorno a lo reprimido, sino también se ponían en acto en la relación terapéutica. Por primera vez en ese texto se refiere a la transferencia. La transferencia es la actualización de un deseo reprimido. Es el despertar de esa misma fuerza que originalmente obligó al paciente a desalojar este deseo inadmisible y que hoy toma, mediante un falso enlace, a la figura del médico como su objeto. El paciente, sin ser consciente, encuentra una nueva ocasión para realizar un deseo sexual reprimido, tal como lo demuestran los impases terapéuticos de Breuer con Ana O y de Freud con Dora. Una analizante seductora logra controlar al maestro que la analiza. El deseo circuló intensamente entre la joven histérica y su analista, hasta el punto de que Breuer y Freud literalmente pusieron obstáculos a la relación terapéutica llevándola a su fin. El descubrimiento de la transferencia mostró que su importancia reside más que en el proceso de sustitución que opera el analizante de una figura anterior en la figura del analista, en la apertura que produce sobre el deseo reprimido y las posibilidades de analizarlo. En ese sentido, la transferencia se vuelve un resorte fundamental de la cura a través del lugar que ocupa el analista y de los efectos que gracias a ella puede tener su interpretación, lo que Lacan posteriormente denominará como deseo del analista. Sin embargo, la intensidad del vínculo transferencial puede llevar a impases o resistencias de los analizantes, toda vez que se interprete la transferencia como sustitución o repetición, poniendo el foco en la figura del analista. En este caso, la resistencia del paciente no es más que una resistencia a una teorización apresurada, es decir, una sugestión del analista, como el caso de Dora puso de manifiesto. Luego, la experiencia de la transferencia con la histeria nos permite observar el poco valor del objeto o la relación de objeto respecto de la tendencia del deseo. Como sustitución de un objeto, que puede decirse es cualquier objeto, puede ser cualquier analista, el deseo es fundamentalmente indiferente al objeto al que se refiere. Para Freud, lo que confiere su valor a cualquier objeto es lo que el sujeto cree volver a encontrar en ese objeto presente. Este es uno de los aspectos que Freud avanza en la interpretación de los sueños, cuando refiere la constitución del deseo, el Wunsch, a una primera experiencia de satisfacción, cuya intensidad inscribe las marcas del objeto en una memoria arcaica. Esta primera satisfacción oral, apuntalada a la satisfacción de una necesidad de nutrición, pero diferente a esta, por cuanto la satisfacción oral es una satisfacción suplementaria a la de la necesidad, inscribe las huellas del objeto, no el objeto en sí. El objeto de ese gozo intenso queda irremediablemente perdido. Y el sujeto solo dispondrá de las huellas, que por decirlo así, se activarán toda vez que el sujeto encuentre un objeto parecido, lo que Freud llamaba identidad de percepción. Por ello, para Freud, el encuentro es un reencuentro siempre fallido, sin desmerecer que en algún punto sea satisfactorio. Luego, desde este análisis de la interpretación de los sueños, no hay un objeto adecuado para el deseo, asignando así al deseo como una fuerza indestructible que moviliza al sujeto en una búsqueda que siempre recomienza. El deseo no se agota por este desenlace entre las huellas de este objeto que causa el deseo y los objetos de las reacciones del objeto en el presente. Por ello, el Wunsch, el deseo propiamente tal en psicoanálisis, es un deseo inconsciente,
no se refiere a los deseos conscientes o preconscientes. El deseo es esa suerte de pie forzado que marca el destino del sujeto, su presente y futuro, a través de sus retornos. Retornos que buscarán satisfacerlo de manera encriptada en los síntomas, de manera alucinatoria en los sueños o en los reencuentros fallidos de la vida amorosa. Sin embargo, aún quedaba por esclarecer en qué consistía ese deseo sexual reprimido. El hecho de que la función sexual de la histérica pareciera las más de las veces perturbada, sumado al sentido regresivo de sus asociaciones hacia la infancia, en la que la sexualidad había irrumpido, condujo inevitablemente a Freud a la investigación de la vida infantil y al descubrimiento de una disposición sexual constitucional del niño, como lo reflejan sus 3 ensayos de teoría sexual. En efecto, Freud se vio confrontado al más amplio interés infantil por la sexualidad, como lo confirman sus hallazgos respecto de las teorías sexuales infantiles, pero también las prácticas autoeróticas infantiles, que desafiaban cualquier carácter de la sexualidad entendida bajo patrones instintivos. La sexualidad infantil aparecía como pudiendo satisfacerse siguiendo los más diversos caminos. ¿Cómo entonces esa vida pulsional infantil, dispersa y acéfala, podía organizarse al punto de anudarse en este deseo persistente, único e indestructible que retorna? Las fases del desarrollo libidinal proporcionan en la investigación de la vida erótica infantil organizaciones libidinales o formas de satisfacción preferentes ligadas a ciertas zonas erógenas del cuerpo, activadas por apuntalamientos en la satisfacción de necesidades culturalmente gestionadas. Esas fases mostraban formas preferentes de satisfacción autoerótica, pero también modos de relación con los otros participantes de esas fases, teñidas por conflictos característicos. Sin embargo, también Freud constató que esa sexualidad infantil declinaba de un modo radical, dando paso a un periodo donde las manifestaciones y el interés erótico de los niños era casi inexistente hasta resurgir francamente en la adolescencia. Este periodo de latencia dio a entender a Freud que la sexualidad infantil, tan libre y desplegada contra toda norma en el niño pequeño, se debía reprimir por primera vez y no desaparecía o extinguía espontáneamente, por cuanto sus contenidos y formas de satisfacción reaparecían de manera velada o desfigurada en los conflictos eróticos de la pubertad y en la sintomatología de los neuróticos. En efecto, los síntomas neuróticos reeditaban en la adultez formas de satisfacción libidinales infantiles preferentes, mostrando la fijación del sujeto a alguna de esas fases del desarrollo libidinal, pero de manera desfigurada por efecto de la represión. Esa represión primaria, entonces, desalojaba de la conciencia del niño los intereses eróticos de esa primera infancia, haciéndolo entrar en un estado de latencia. El camino para esa represión y la renuncia a las prácticas autoeróticas debía pasar por un hecho significativo, la posibilidad de una pérdida de importancia para el narcisismo ya constituido de sus años, que lo obligara a la renuncia de la satisfacción. Me refiero a la pérdida del falo por la amenaza de castración en el contexto del complejo de Edipo. Esa amenaza tenía el poder de provocar la renuncia al objeto erótico materno, el cual, a partir de entonces prohibido, por efecto de la represión primaria, podía subsistir indestructible como objeto fantasiado de deseo en lo inconsciente, en lo que Freud llamaría fantasía inconsciente y Lacan fantasma. Ahora bien, llegados a este punto, se vuelve importante situar la diferencia entre el objeto de la pulsión, el objeto parcial de la práctica erótica infantil, en el que se satisface la pulsión, y el objeto que causa el deseo del sujeto, a saber, el objeto madre. En efecto, el objeto de la pulsión permite satisfacciones de diverso orden, pero no es un objeto deseante, un otro, dirá Lacan, que tiene efectos subjetivantes sobre el sujeto, valga la redundancia. Justamente para evitar el desvío biologizante de lo sexual, Laplanche, sin duda, retomando a Lacan, ubicará la intrusión del deseo del otro en el niño como un conjunto de mensajes cargados de intensidad erótica, pero imposibles de traducir por el niño, por tanto, mensajes enigmáticos, que provocan la excitación pulsional del infante. La pregunta, ¿para qué me desea? ¿Para qué me quiere? Señala el carácter deseante de dicha pregunta,
el efecto del deseo del otro en el sujeto. Ante el apremio pulsional, la fantasía será un intento de respuesta defensiva del sujeto a la intrusión del deseo del otro, un modo de organizar el deseo enigmático de ese otro, primordial, sin por ello asignar una respuesta o un objeto definitivo a ese objeto, ubicando al mismo tiempo el sujeto en una posición deseante. Bueno, con estos elementos sin duda podríamos seguir desarrollando otros. Me parece que es posible que abramos la conversación a entre filosofía y psicoanálisis en torno al deseo. Dejo la palabra en este momento entonces a Florencia Abadi. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Alejandro. También es un gusto compartir. Muchas gracias a Lucas Sánchez por hacer posible el encuentro, a la Universidad Alberto Hurtado y a los que organizaron, ¿no? Estamos acá conversando sobre un tema que nos concierne a todos. Nadie se puede hacer el distraído cuando se trata del deseo. Y creo que todavía sigue siendo un enigma, ¿no? Por eso estamos acá reunidos pensándolo. Y por supuesto, para cualquier persona que desde la filosofía, desde la mitología aborda la cuestión del deseo, el diálogo con el psicoanálisis es inevitable, ¿no? La determinación inconsciente del deseo, su diferencia respecto de la mera voluntad, así como la relación del deseo con el conflicto, ¿no? Son elementos que si bien uno puede rastrear, por ejemplo, en San Agustín, están plenamente desarrollados, sistematizados y profundizados por la teoría psicoanalítica, y en este sentido estoy muy agradecida por el cruce y por la apertura que en general tiene el psicoanálisis al cruce con otras disciplinas, ¿no? Si algo tienen en común la filosofía y el psicoanálisis, es que se han servido en sus reflexiones de la esfera del mito. Digamos que quizás incluso a su pesar han reconocido que el logos de sus disciplinas, la razón de sus disciplinas, no puede prescindir del mito. En esos mitos se encuentran cifrados, disfrazados, algo velados, los conflictos y los dolores de la afectividad humana, ¿no? La palabra mito quizás hay una posible etimología que la hace provenir del verbo griego miein, que quiere decir abrir y cerrar los ojos, entrecerrarlos frente a una luz imposible de tolerar por la pupila sin realizar esa acción rítmicamente, ¿no? Es decir, que el mito coloca el velo necesario para no andar a ojos cerrados de nuestros dolores, pero a su vez tampoco con los ojos tan abiertos que no podamos soportar el contacto con ellos, ¿no? Que nos encandilen. Podemos pensar que ese trabajo del mito es similar al trabajo del sueño, ¿no? Que disfraza, que vela, para así también poder mostrar, para poder develar algo. Así que voy a partir en mi reflexión sobre el deseo de un mito, relativamente conocido por todos, que es el mito de la caída del paraíso. El mito de Adán y Eva y el fruto prohibido. Y voy a intentar explicar por qué creo que se puede leer este mito como un mito de nacimiento del deseo. Un tipo de mito al que voy a atribuirle una cierta dinámica, una cierta estructura, que creo puede replicarse en otros mitos. Sabemos que en el paraíso no hay deseo, ¿no? En el paraíso podemos decir, psicoanalíticamente, falta la falta. No solo no hay sufrimiento alguno que provenga del exterior, de la naturaleza, de la temperatura, de los otros seres vivos o incluso de Dios, no hay ningún sufrimiento que provenga de ese mundo externo, sino que tampoco hay conflicto interno. Somos inocentes en el paraíso, es decir, no hay el pliegue de la conciencia, la psiquis es indivisa, ¿no? Precisamente porque aún no está el deseo que divide al sujeto, que nos pone a desear lo que no queremos, lo inconveniente, lo angustiante. Recién al comer del fruto prohibido aparece la desnudez, el sexo, el conocer, ¿no? Es el fruto del conocimiento, el conocer, que como sabemos en la Biblia es sinónimo conocer de tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces podemos partir de la siguiente pregunta, que es, ¿qué tuvo que ocurrir para que naciera el deseo, para que comiéramos de ese fruto y cayéramos en el deseo? ¿Qué nos enseña el mito del Génesis acerca de los mecanismos necesarios para esta génesis?
El nacimiento del deseo presenta un problema teórico porque nos enfrenta a una suerte de paradoja. Si el deseo es, podemos partir de esta definición mínima, el deseo es aquello que pone en movimiento, y esto es así desde Hesíodo hasta el psicoanálisis mismo, en donde aparece la idea del deseo como motor de la vida, la idea de la emoción psíquica para reinvestir esa satisfacción originaria perdida, ¿no? La cuestión del motor y la emoción y el movimiento está muy presente. Entonces digo, si el deseo es el motor de la vida, entonces la paradoja o el problema es qué o quién pone en movimiento al deseo. Pareciera que hace falta algo así como un motor inmóvil, que es una fórmula aristotélica, ¿no? Es decir, algo que mueva desde un lugar originario, una fuerza que dé comienzo al movimiento. Si todo requiere del deseo para surgir, para nacer, tenemos que resolver cómo surge el deseo mismo. Las mitologías trataron este problema de diversas maneras. En el orfismo, por ejemplo, el dios Eros, que ellos llaman Fanes, el deseo, es el primer nacido, protogonos, lo llaman. Es decir, no hay nada antes de él. Hesíodo lo coloca entre los dioses primordiales, aún antes que a su madre Afrodita. Aristófanes, el comediante antiguo, lo hace nacer de un huevo sin germen después de un proceso de largos años. O sea, la cantidad de linajes y genealogías que se han creado para el dios del deseo es extraordinaria y quizás no haya ningún dios que tenga tal cantidad de historias acerca de su nacimiento y procedencia. Y este problema del nacimiento del deseo tiene en el texto del Génesis, en los primeros capítulos del Génesis, una particular forma de exponer la paradoja y su solución. La paradoja se presenta así. En el jardín del Edén, antes de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva tienen los ojos cerrados. El texto nos dice literalmente que en el momento en que comieron del fruto, se abrieron los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Sabemos que eso no quiere decir que fueran ciegos antes de comer del fruto. Sabemos que veían. ¿Por qué lo sabemos? Porque el texto dice cosas como, por ejemplo, que Eva encuentra el fruto agradable a la vista antes de comerlo. Es decir, que ellos tenían los ojos cerrados, pero no eran ciegos. ¿Qué quiere decir entonces que tenían los ojos cerrados? Bueno, esos ojos aún no eran ojos curiosos. La pulsión escópica aún no desnuda con la mirada. Es decir, no curiosea, no espía, no desgarra ningún velo. La pregunta entonces es, ¿por qué, si aún no era curiosa, Eva deseó comer del árbol del conocimiento? Es decir, solemos explicar esto a partir de la curiosidad de Eva, pero la paradoja que bien sabe expresar el texto del Génesis en una lectura atenta, nos muestra que justamente el problema es el nacimiento de la curiosidad. La pasión erótica no puede existir antes del surgimiento del deseo, ¿no? La curiosidad es una pasión erótica. Entonces, ¿cómo hace Dios para hacerle una curiosidad a este animal hombre? Voy un poquito más atrás. En el capítulo 1, Dios crea al humano, a Adán, a partir de la palabra. El texto dice que lo crea masculino y femenino. Adán significa humano. En el capítulo siguiente vuelve a darse un acto de creación. Esta vez se nos dice que crea al hombre a partir del polvo de la tierra y le insufla el hálito vital. Uno bien puede preguntarse por qué un nuevo acto de creación. Si acababa de crear al hombre, ¿por qué en el capítulo siguiente nos vuelve a decir que crea al hombre y lo crea de otra manera? La interpretación más convincente, o al menos la que me convenció a mí, explica que se trata acá de la creación material, física, mientras que en el primer capítulo la creación es la creación del arquetipo. En esa creación del arquetipo, Adán es masculino y femenino, ¿no? Cuando aparece la creación material, se crean los árboles y Dios coloca en el centro exacto del jardín, ¿no? Del jardín del Edén, en realidad la palabra
paraíso es una palabra que viene de la palabra paradiso, que significa jardín, que es una traducción de Gan, Edén, ¿no? O sea, en realidad el paraíso no era un lugar diferente a cualquier otro lugar del resto de la tierra, no tenía ningún carácter celestial, ¿no? Era un pedazo de tierra donde Dios había metido a estos primeros humanos. Lo pone al árbol este ahí en el medio y le dice a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Prohíbe comer de este árbol, ¿no? Después, a partir de este Adán material, de uno de los costados de este Adán ya en la segunda creación, crea a Eva, ¿no? La traducción correcta, dicen quienes saben hebreo, es costado y no costilla. Y uno puede pensar que hay acá una división del andrógino originario del primer capítulo, ¿no? Y ambos están desnudos en el jardín y no se avergüenzan. Al momento de prohibir comer del árbol, Eva aún no existe. Pero el hecho es que Dios señala al árbol y lo prohíbe. Y encima lo coloca en el centro exacto del jardín, una suerte de provocación, podemos pensar, ¿no? No hace falta ser Dios para conocer los efectos de una prohibición. Sin embargo, ellos no comen a partir de la prohibición. La prohibición no alcanza para estimular el deseo, para hacerlo nacer, ¿no? Ellos no son curiosos aún, y la prohibición no es suficiente para hacer surgir la curiosidad. Para que ellos coman, tuvo que ocurrir algo más. Yo diría una nueva instigación divina, una nueva provocación. ¿Y qué es ese algo más? Tuvo que aparecer la serpiente, en el capítulo 3. ¿Qué le dice a Eva la serpiente para convencerla? Le dice que Dios no quiere que coman porque, cito literalmente, Dios sabe que en el día que coman de ese árbol, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué significa entonces esto que dice la serpiente? ¿No? La serpiente le está diciendo: otro tiene el conocimiento y no te lo convida, te lo mezquina. Esa es la fantasía envidiosa por excelencia, ¿no? Así define Melanie Klein la envidia en su libro Envidia y gratitud. El pecho que no me da la gratificación, que se queda él con la gratificación, ¿no? La envidia es el supuesto de que a mí no me dieron de eso que otro sí tiene, sí recibe, yo no recibí, ¿no? Dice, por eso la envidia es lo opuesto a la gratitud, el reconocimiento de que uno recibió. Me están mezquinando la gratificación. En definitiva, para comer del árbol no alcanza con que Dios prohíba, con que diga vos no, sino que hay que sumar al vos no un otro sí. Eso es lo que agrega la serpiente. Y entonces ahí Eva sí come del fruto. El deseo entonces en realidad no es el primer nacido, como pretendía el orfismo, sino que tiene una madre, y esa verdadera madre es la envidia, no la belleza de Afrodita. El deseo nace de la envidia. La serpiente representa esa envidia, en algunas versiones de hecho la envían a la serpiente los ángeles celosos de la creación del hombre, ¿no? La envidia nos sugiere que el objeto de nuestros anhelos, el fruto delicioso del árbol del conocimiento, ¿no? Es decir, el goce sexual, es poseído por otro que no me lo convida. El goce que le suponemos al otro gatilla el deseo. En este sentido, digamos, es esa plenitud supuesta al otro y no una plenitud perdida, ¿no? Una experiencia mítica de satisfacción que hemos tenido nosotros y que no podemos recuperar, que es lo que sugiere el mito freudiano de nacimiento del deseo, lo que parece enseñarnos el Génesis. Esa plenitud, entonces, no está en el pasado, ¿no? Es una plenitud que la envidia atribuye a un otro. Ese goce pleno, ese absoluto, esa felicidad sin mancha, ¿no? Es una ilusión. La envidia idealiza, eso lo sabemos, ¿no? Aún
a pesar de ser triste, ¿no? O sea, si algo nos muestra la envidia es que hay ilusiones tristes. Esa ilusión es la ilusión de que el deseo puede satisfacerse plenamente, de que es posible encontrar un objeto perfectamente adecuado para nosotros, ¿no? Recién Jimena nos habló justamente de este problema, ¿no? De que no hay un objeto adecuado, ¿no? La envidia supone que lo hay. Y se revela entonces así como el velo que protege al deseo. Uno puede pensar que el deseo para circular necesita, para buscar, para investir, creer que puede satisfacerse, ¿no? Que va a ser uno buscando y tratando de investir objetos si ya sabe que el deseo no puede satisfacerse plenamente. Es decir, que la envidia permite esa ilusión, ¿no? Y protege el mecanismo deseante, me parece a mí, a partir de esa ilusión, ¿no? Es decir, si no envidiáramos, tampoco desearíamos. Por otra parte, es interesante observar que la envidia responde bastante bien a esa figura extraña del motor inmóvil aristotélico, porque por un lado la envidia motoriza, estimula, gatilla el deseo, pero por otro lado está ligada a la inmovilidad, a la parálisis, ¿no? El que envidia está paralizado, en el sentido de que es impotente para actuar en el mundo exterior su pasión y lograr tener lo que desea, o incluso lograr quitarle al otro lo que quiere quitarle, ¿no? El envidioso más bien es aquel que se carcome por dentro, que se envenena, ¿no? Que vive en ese mundo oculto e inconfesable de la envidia, que es una pasión de la impotencia, de la parálisis, ¿no? La envidia no mata. Esto se ve muy bien en otro relato que me gusta mucho, que es el de Blancanieves, ¿no? Donde la reina envidiosa trata 4 veces de matar a Blancanieves con la manzana podrida, otra vez el fruto, ¿no? Y no lo logra nunca, logra desmayarla, logra paralizarla. Es, digamos, ese motor inmóvil, esa inmovilidad, esa parálisis. La imagen también del mal de ojo muestra lo mismo, ¿no? Que el envidioso puede contagiar la parálisis, petrificar como la mirada de la medusa. Pero en definitiva, la envidia no mata. El Génesis muestra entonces que el deseo no nace del objeto, como bien ha contado recién Jimena, que el psicoanálisis digamos, también desarrolla esta cuestión. El deseo no está en relación, el objeto, recién decía Jimena, es indiferente, ¿no? Está la cuestión de la sustitución. El deseo, yo lo he trabajado eso a partir de la filosofía de René Girard, un filósofo francés que me interesa mucho, que trabaja el tema del deseo a partir de la rivalidad. Entonces el deseo no nace del objeto, sino más bien, en la lectura que hace Girard del problema, de un mediador. Un mediador es aquel que me señala, que me indica el objeto de deseo y me lo disputa, ¿no? En la explicación girardiana del problema. Yo agregaría, entonces, a esto que dice Girard, que el mediador no solo me lo señala y me lo disputa, sino que también me lo mezquina. Esa es la estructura que creo podemos derivar del Génesis y de otros mitos, como por ejemplo el mito de Prometeo, ¿no? Donde Zeus nos mezquina el fuego y entonces Prometeo tiene que transgredir y robarlo, ¿no? Es decir, en definitiva, los humanos venimos de la envidia, del gesto que coloca la atención en lo que creemos que no nos brindaron. En definitiva, venimos de la ingratitud. Como afirma con insistencia el Corán, el hombre es ciertamente muy desagradecido. Contame, Jimena, cuándo tengo que parar. Acá terminé la parte 1, ¿sí? Que no sé a qué hora empecé. Me acuerdo que eran 20 minutos, no quiero pasarme. Vos me decís. Entonces, se produce la caída, ¿no? Caemos en el deseo. Sabemos que la caída es una cifra perfecta de esa carencia del deseo, ¿no? De esa vulnerabilidad a la que nos expone el deseo. En inglés se dice we fall in love, en francés también aparece on tombe amoureux, o sea, aparece la idea de que caemos en el deseo. El deseo nos hace caer, nos hace tropezarnos, nos deja en ridículo, ¿no? Ridículo es una palabra que viene de ridere, ¿no? Nos reímos cuando alguien se cae, ¿no? Casi orgánicamente, ¿no? Aunque uno no quiera burlarse, alguien se cae y nos reímos de la caída, ¿no? El deseo nos deja en ridículo. Creo que eso tiene que ver con la oposición
entre Eros y Narciso, que no es el tema que voy a exponer hoy, pero que es interesante también para pensar con el psicoanálisis, ¿no? Eros es enemigo de Narciso, de la completitud, de la perfección, de la unidad del yo, ¿no? Entonces la caída es el inicio del movimiento, de la historia. Es el pasaje del mito a la historia. Ahora seremos mortales, ahora estaremos sometidos a la transformación que entraña siempre pérdida y angustia. Pero además, la caída representa el nacimiento como separación. En el paraíso estábamos en un útero en que no había distancia, no había aire para que Eros pudiera desplegar sus alas. Podemos pensar que Dios, que en la letra nos echa del paraíso, nos echa del jardín, ¿no? Se dice que expulsó al hombre, luego de comer del fruto, es quizás una suerte de partero, que tiene que dar al recién nacido esa primera palmada necesaria para propiciar la respiración. La caída simboliza ese acto de nacer, es decir, de separarse. Separarse de la madre, que en este caso es Dios. O sea, salir de ese jardín perfecto en que no hay movimiento ni transformación en la medida en que no hay deseo, ¿no? Bueno, justo vi que Lucas Sánchez había subido hoy un posteo sobre el mito que cuenta Platón en el banquete, que pone en boca de Aristófanes, ¿no? De la media naranja. Muchos los conocerán, justamente habla de cómo el psicoanálisis pelea con este mito. El mito que relata Aristófanes en el banquete dice que, bueno, el ser humano en el origen éramos andróginos con 4 brazos, 4 piernas, quisimos tomar el cielo por asalto, lo digo muy brevemente, lo cuento muy brevemente, en un acto de soberbia, y Zeus nos divide en 2, y entonces cada una de nuestras mitades queda en la búsqueda desesperada de la otra, y ahí surge el deseo como fuerza de unión. Digo, algo que uno puede ver en este relato es que el deseo será una fuerza de unión, pero mucho más interesante es que lo que Platón muestra es que el deseo surge de la separación, ¿no? La importancia de esa separación. Y para que ocurra esta separación, tiene que operar un atrevimiento que es una traición al Dios Madre, ¿no? Eso se puede ver en el mito de Eros y Psique, ¿no? Como Eros traiciona a su madre Venus para casarse con Psique. Como el deseo se ve en el mismo personaje que lo, ¿no? en quien lo personifica, tiene por necesidad que traicionar esa función materna como la función de la fusión, del cuidado, del amor incondicional, ¿no? El deseo es la condición por excelencia, es lo que desprotege, lo que separa. Si tengo 4 minutos más... Sí, 4 minutos, dale. Perfecto. Sí, termino con algo acerca de la curiosidad, ¿no? Este atrevimiento es un atrevimiento curioso, y me interesa decir 2 palabras respecto de la curiosidad. Respecto de por qué la curiosidad hay que pensarla como una pasión erótica y cruel. Transgresora por necesidad. Cuando digo cruel, quiero decir que desgarra velos. O sea, somos crueles cuando desgarramos los velos que nos permiten soportar la vida desde la piedad. Es decir, cuando espiamos, pero también cuando exhibimos, cuando pinchamos, cuando provocamos, cuando herimos, cuando desafiamos, cuando chusmeamos, ¿no? Esas son como las delicias de la crueldad, cuando desgarramos ese velo, ¿no? Etimológicamente el primer velo sería la piel, ¿no? Y etimológicamente la crueldad tiene que ver con lo cruento, con lo sangriento, ¿no? Siempre que desgarramos ese velo y algo de la sangre sale, bueno, los morbosos se relamen, los piadosos se desmayan, pero en definitiva la sangre es una cifra de la vida, lo saben los vampiros y los cristianos que también la beben en la Eucaristía, ¿no? Entonces, el deseo es el motor de la vida, y en esa medida está vinculado a ese desgarramiento de velos, que está en ese abrir los ojos de Adán y Eva, se vuelven ojos desgarradores de velos, ojos curiosos, ojos transgresores, ojos que desnudan, y eso posibilita la vida. Y, por supuesto, esto significa también que la curiosidad destruye algo, no vamos a poder volver al paraíso. Después de haber transgredido, no hay vuelta atrás. El estado de cosas que conocemos
se va a destruir. Este carácter destructivo de la curiosidad creo se observa muy bien en cualquier niño que esté desarmando un juguete, ¿no? La curiosidad, entonces, en la medida en que destruye, en la medida en que transforma y mueve, bueno, es la pasión que asume el coraje de la pérdida, ¿no? También me parece que esto es muy interesante en Edipo, lo dejo como para la charla después, ¿no? Que Edipo es un gran desgarrador de velos, ¿no? Un personaje en donde aparece el deseo y Tiresias que no le quiere decir al comienzo de la tragedia, no, ¿para qué te voy a decir a vos que vas a sufrir, ¿no? O sea, como Edipo representa ahí el deseo contra Tiresias como la piedad como el gesto que sostiene los velos, ¿no? El ser humano necesita ambas cosas, ¿no? Necesita los velos y necesita desgarrarlos. Entonces, bueno, el movimiento que define el deseo tiene en la curiosidad su principal instrumento, ¿no? Esa curiosidad no es algo que viene con nosotros, tuvimos que hacernos una curiosidad. Como Adán y Eva, los humanos nacemos con los ojos cerrados. Hay una parte nuestra que no es curiosa, que tiene atrofiada la curiosidad, que no quiere saber más de lo que la madre quiere que sepamos, ¿no? El Narciso de Calderón de la Barca le pregunta a la madre, ¿sé yo más de lo que tu madre has querido que yo sepa? ¿No? Yo creo que Narciso es el verdadero antiedipo acá. El sujeto de deseo nace como desobediencia a la madre, desobediencia a la advertencia de no curiosear, que están todos los mitos, por supuesto, la advertencia de no curiosear para conservar el estado de cosas, de no destruir el estado de cosas existente, ¿no? El deseo es de ojos abiertos, curioso, mirón, alerta, desconfiado, paranoico. Termino con eso, así no me paso, y bueno, en todo caso en la Gracias, charla Florencia. Sí, podemos seguir seguiremos charlando. conversando, exactamente. Bueno, voy a dar paso entonces el pase a Alejandro Reynoso. Bueno, muchas gracias, Jimena, por la invitación y la organización de este conversatorio. También la posibilidad de conversar con Florencia Abadi, y agradezco a Pólvora, a Lucas Sánchez, por todo el trabajo que ha tenido de poder contribuir a la difusión. Que estemos hablando de deseo a pocos días de la Navidad, en un trabajo intelectual, uno se pregunta, bueno, la gente no está cansada en el contexto de fin de año, agotada. Eh, la verdad es que Jimena daba la pista en eso, ¿no? El deseo indestructible, cuando uno quiere hacer algo y puede contribuir a trabajar y a querer conversar. Tenía algunas cosas preparadas, pero la verdad es que voy a inmediatamente hacer un trabajo de conversación con Florencia, no desvinculado de lo que traía. Pensé en la curiosidad analítica como primer punto, es decir, el deseo de saber, que es el deseo freudiano, ¿no? El lugar en el cual los pacientes situaron a Freud. Este señor tiene que saber alguna cosa. ¿Ah? Dígame lo que sabe. El otro sabe. Esto aparece muy claramente descrito por ti, Florencia, a propósito de la curiosidad, ¿no? La curiosidad de, ¿y qué es lo que quiere Dios? ¿Ah? ¿Quién es ese otro? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? No quiere que comamos de este fruto que nos puede hacer como Él incluso. Entonces inmediatamente hago la conexión, ¿no? Con la sesión analítica y cuál es el lugar del deseo de saber, por ejemplo, respecto del propio síntoma, de aquello que me aqueja. Lacan dice que hay una gran pasión de la ignorancia, ¿no? Es decir, yo no quiero saber de eso. Y que es exactamente la definición del goce, no del deseo. Por un lado, si quiero empezar a saber, me voy a enfrentar directamente y, como tú decías, voy a correr el velo. Pero desgarrar el velo tiene un costo, que es ver, que es saber. Por eso quisiera saber lo que sabe el otro primero, que es el primer movimiento del análisis, ¿no? Voy donde un otro para que me diga lo que sabe acerca de mí, porque yo no lo sé, porque yo lo ignoro. Ahí está la noción de la noción que toma Lacan de Hegel, ¿no? De alguien que realmente, desde la belleza, prefiere ignorar su propio saber. Entonces, una definición posible ahí como pista
es que el deseo es el deseo del otro. Y que también te pregunto, ¿no, Florencia, si la serpiente provocadora viene a decir, hay un otro que sabe lo que es ese fruto? ¿Ah? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren probarlo? Es cierto, la prohibición en sí misma, Freud pensaba la prohibición como la ley, aquello que genera la interdicción, las prescripciones, y Lacan toma en cambio a San Pablo que dice, es la ley la que introduce el pecado. A propósito del saborcillo que tiene la prohibición, ¿no? Los niños ahora a veces tienen delante de ellos los árboles de Navidad con los regalos. Y está la prohibición, no se abren hasta, no sé, depende del país, el 24, el 25, o Reyes, dependiendo del lugar, ¿no? Es una tentación tremenda, pero la tentación mayor, efectivamente, viene de querer saber qué es lo que trae el babo natal, el viejo pascuero, Noel, como lo queramos llamar, ¿no? Si cumplió o no cumplió con los deseos, quiso o no quiso. Eso nos lleva, a mi juicio, lleva a pensar un punto que es crucial, que también tú lo subrayabas, es la caída en el deseo. La caída en el deseo, en las distintas versiones idiomáticas que señalaba, en Freud tiene un nombre, y lo dice en la primera página de los 3 ensayos. Dice, el deseo en realidad es el objeto del cual proviene el deseo. O sea, el sujeto no se siente como deseante, es el objeto el que me lleva. Y por eso pierdo las coordenadas. No soy yo sin este objeto, lo necesito, es imperioso. Ahí Freud hace la primera articulación entre deseo y pulsión. O sea, se requiere que esté en juego un objeto que aparentemente venga a resolver esa dimensión imperiosa del deseo, pero que en realidad es algo vacío, dice Freud. Y es la dimensión que él llama que el momento de satisfacción oral, los labios se besan a sí mismos. No es el otro, es el rodeo de la pulsión. Entonces, el deseo queda capturado por un objeto, que a propósito del banquete, es el objeto agalmático. Ese objeto no solamente produce deseo, sino que en algún punto, y ahí te puedo ya hacer una pregunta anticipadamente, ¿no? La conexión entre deseo y amor. Porque has hecho la conexión con la envidia, ¿no? Y la vertiente amorosa, ¿no? A propósito de la galma. Hay un objeto agalmático entonces que captura. Entonces no solamente se abre la pregunta por el deseo, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué sabe el otro de mí? ¿Qué sabe el analista de mí que yo no sé? ¿O qué saben mis padres? ¿O qué sabe el viejo pascuero? El pascuero acerca de lo que yo quiero, si sabe o no sabe, si me va a interpretar o no me va a interpretar. Sino también si ese objeto que me captura además quiere otras cosas de mí. Y si además me cuida. Y si además me ofrece algo sin pedirme nada. Entonces ahí hay un punto en relación al objeto agalmático y también a lo que puede aparecer respecto del otro que en principio detentaría ese objeto agalmático. ¿Por qué me lo da? ¿No? ¿O por qué quiere? ¿Es solamente el intercambio económico a nivel del análisis? O la pregunta que se suscita con la caridad, ¿no? ¿Qué quiere el que da? Hay toda una discusión ahí sobre la caridad, la misericordia. Y bueno, Lacan discute bastante eso en el seminario sobre la ética. Este deseo de saber, Freud lo llama en los 3 ensayos pulsión epistemofílica. Lo anuncia, lo deja por ahí, tampoco le da mayor forma. Tiene que ver con este deseo de saber, con esa curiosidad que tú la subrayabas también como una delicia. Chusmear, en Chile decimos pelar también, ¿no? Hablar mal del otro, ¿no? Y decir cosas, sembrar el rumor. ¿Saben qué? Es una curiosidad que tiene distintas vertientes. Esta pulsión epistemofílica después se manifiesta también a nivel de los objetos parciales. La mirada, subrayabas tú, podríamos hablar de
el objeto invocante, es decir, escuchar detrás de las puertas, escuchar lo que pasa en la habitación de los padres, desde la sala de espera si se escucha o no se escucha lo que está hablando el analista con el paciente que está antes, en fin. También a nivel del objeto anal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago con el regalo? Y la gran dificultad que hay con el capitalismo de la Navidad contemporáneo, ¿no? Que los niños abren regalos, no es tanto lo que hay adentro, es el abrir el regalo, es el envoltorio, más que la sustancia del objeto. Hay una diferencia ahí entre, habría que diferenciar ahí Navidades capitalistas o no capitalistas, pero en la dimensión de que un objeto no basta, se requiere objetos en serie. ¿Qué lugar tiene esta dimensión epistemofílica en el querer saber? ¿Y cómo ese querer saber se transforma en un motor? ¿Quién es el que sabe? ¿El que sabe es el analista o, y ahí aparece la noción de sujeto supuesto a saber, ¿no? Lacaniana, de que hay algo del propio sujeto que es el que sabe pero que ignora? O sea, yo no sé, pero hay algo de mí que sabe. Y eso se puede poner en acto aquí con este otro que es el analista. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué lugar tiene esta suposición, Florencia? Supositio, ¿no? ¿Qué lugar tiene esta suposición que incluye la palabra posición? Es la posición que está abajo, ¿no? Y que empezamos a incluir cuando un análisis se inicia, se abre a nivel del propio inconsciente y ya uno no va a querer saber del analista. Es más, incluso puede perturbar que el analista tenga demasiado saber. Se requiere que sostenga esta suposición, pero la suposición es sobre el propio sujeto. En particular, no sobre cualquier saber, no sobre el querer saber edípico, si los padres sí, no, se amaban, no se amaban, sino que es sobre el goce o aquel elemento que está compelido a repetirse una y otra vez, del cual no tengo ningún saber y que me afecta profundamente y que se conecta con el síntoma. Otro elemento, disculpen la dispersión, pero estoy reaccionando a lo que plantea Florencia y lo que decía también Jimena al inicio. Freud, en una carta a Fliess, le dice, tengo que contenerme en el análisis de poder llegar a la síntesis, de ir a sintetizar, pensando en el lugar que tiene analizar como descomponer, desgarrar, diríamos en tus palabras, Florencia, ¿no? Si se desgarra el velo, analizar significa, de alguna manera, entrar en los pedazos, en los fragmentos, en los unos sueltos, va a decir el último Lacan, ¿no? Pequeños unos de goce suelto que no tienen ninguna integración. No tienen, para decirlo en el lenguaje clásico freudiano, no tienen ninguna genitalidad que los integre. ¿Mm? Y Freud le dice a Fliess, tengo que estar atento a no ir a la síntesis, a no ir a la integración. Y en eso parece una pregunta, porque el deseo, ¿qué articulación tendría en ese sentido con las parcialidades? ¿Ah? Por ejemplo, el deseo de husmear en sí mismo. ¿A dónde lleva? ¿Lleva a un otro lugar, conecta con algo o se queda en un punto donde gira en banda? ¿Ah? O bien, cuando a veces, eso es cuando no hay asociación libre de por medio, cuando la hay es, ¿y por qué será que en esas ocasiones estoy atento a las conversaciones de los otros, estoy atento a quién detenta el poder para ir a arrebatárselo? Ya ahí esa es otra dimensión, ¿no? Que puede conectar. Es esta tensión entre descomponer, analizar y una gran pasión que eh, Lacan a veces le critica a la filosofía, ¿no? Es el que se transforme a veces en una neurosis obsesiva, ¿no? Es decir, ir a generar integraciones que no son tales, ¿no? O que en principio no son tales. Tú me dices, Jimena, cómo estamos con el tiempo, ¿no? Porque también me perdí, Sí, no no hay recuerdo ni problema. siquiera, No, no hay no te problema. preocupes, yo te voy a Sí. avisar. Ok.
Otro elemento es lo que uno no quiere decir en un análisis, lo que uno no quiere transmitir, ¿ah? Donde el velo se viste y se cierra más que nunca. Se vuelve un tupido velo, y es el temor a la desnudez en la sesión analítica. Y que algunos, en particular Freud, inicialmente lo llama eh, la vergüenza pudendas, es decir, el temor de lo sexual, el pudor genital, transmitido a nivel psíquico. Sin embargo, Lacan, y ahí retomo lo que comentaba Jimena al inicio, ¿no? Va a decir que la vergüenza es un indicador de afecto del fantasma, es decir, de aquello que goza silenciosamente y que de algún modo opera en el terreno de la pulsión, es decir, con el objeto de satisfacción. Parcial, ¿no? Puede ser oral, escópico, anal, en fin. Esta dimensión de la vergüenza, del no descubrirse ante el otro, y que tiene un efecto en análisis, ¿no? Lacan habla de la vergüenza analítica, y cómo esto es un paso analítico. Que alguien diga, "Ay, por fin lo dije, ya, finalmente, lo dije, no me queda otra que escucharme. No podría haberlo dicho en el peor modo, pero lo dije, por lo menos queda aquí". Y ahí a veces se apela a la confidencialidad y esto no lo vas a ver, que eso puede resultar casi como una pequeña ridiculez que el mismo analizante se da cuenta, ¿no? Que está pidiendo algo que es absurdo, porque de facto es así, ¿no? Eh, esta dimensión de la vergüenza y deseo, Florencia. ¿Cuáles son los límites del deseo? Pues si puedo llegar hasta ahí porque ahí empieza el terreno de la vergüenza. O hay un deseo desvergonzado que opera sin vergüenza. No sin vergüenza en el sentido psicopático, perverso, sino que atraviesa el velo, que va más allá del velo. Y que podríamos tal vez denominar que entra en una zona de riesgo, de aventura incluso. Una cosa es las fantasías que pueden tocar el deseo, ¿no? Los deseos en plural. Me gustaría, quisiera. No es el deseo inconsciente, pero hay algo del sueño diurno que toca esa dimensión de los deseos, ¿no? Escenas fantaseadas, transgresoras, no transgresoras, en fin. Un deseo arriesgado, un deseo que atraviesa el propio velo e incluso podría atravesar el velo social. Y un último punto, y con esto sí me detengo, es la articulación con el narcisismo, que tú lo mencionaste, ¿no? A propósito de la oferta, ¿no? La oferta de la serpiente, ¿no? Serpiente que chusmea, ¿no? Que introduce el rumor, que introduce la dimensión fálica también, ¿no? Dios los tiene castrados a ustedes, si ustedes quisieran. En esa dimensión el narcisismo, la articulación entre deseo y narcisismo, porque Freud sostiene que para que haya amor de objeto, se requiere que haya existido una investidura libidinal, el narcisismo primario. O sea, que alguien nos haya investido libidinalmente, que nos haya tocado, nos haya hecho caricias, que nos haya elevado a un cierto estatuto, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros vamos desprendiendo, esa es la teoría freudiana, ¿no? De esa época, vamos desprendiendo, vamos amando objetos que tengan algo de ese aspecto agalmático que se nos asignó a nosotros, ¿no? Como majestad el bebé, ¿no? Como dice Freud, ¿no? Ese narcisismo, ¿cómo se articula? Te pregunto, ¿no? Al deseo. ¿Incluye en el deseo ese fragmento narcisista? ¿Esto es la contrapartida de la articulación entre deseo y amor? ¿O también ahí en el amor incluimos esa dimensión narcisística? Freud dice que sí. Lacan dice que sí en la medida que es un amor fálico, pero también habla del amor en femenino. Voy a quedar ahí.
Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Florencia, no sé si quieres comenzar a contestar algunas cosas. ¿Sí? Perfecto. Con gusto, sí, puedo empezar y después hacemos circular la palabra para que puedan conversar todos. Un montón de cosas realmente muy interesantes. Tengo acá un montón de anotaciones, no sé ni por dónde empezar, la verdad, Alejandro, pero a ver, vamos a empezar quizás por una de las primeras cuestiones que lleva a la última, ¿no? Que es la relación entre deseo, amor y narcisismo. En mi reflexión, a ver, la palabra amor, uno podría decir, en la tradición de la filosofía tiene tres grandes... Yo pienso que la palabra amor es una palabra muy vaga, ¿no? Entonces he ido a buscar, a ver cómo definir, cómo apresar algo, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando decimos amor, ¿no? ¿Es solamente un sentimiento de dulzura, digamos, personal? ¿O cómo vamos a pensar el amor, ¿no? Y en la tradición de la filosofía hay como tres grandes conceptos, que son eros, ¿no? Que es lo que venimos pensando como deseo, que se lo ha traducido muchas veces por amor. Está la filía, ¿no? Que tiene que ver con la idea de la alianza afectiva, del amor filial, pero también entre amigos, ¿no? La complicidad, la alianza. Y está también ágape, ¿no? Perteneciente a la tradición cristiana, que tiene que ver con la piedad, el amor compasivo, el cuidado, ¿no? Que apareció también en tus preguntas, Alejandro. Si el otro me cuida, ¿no? ¿Qué más puedo, digamos, de qué otro modo me vinculo a este otro en donde hay deseo, ¿no? Lo que en algún momento llegué, tratando de descomponer, analizar algo de todas estas definiciones, de desgarrar sus velos hasta donde pude, fue que en realidad los componentes del amor que definen filía y ágape se contraponen a los de el deseo, a los de Eros. ¿En qué sentido? Si la reflexión que yo estaba llevando a cabo sobre Eros, de la mano de René Girard y de Georges Bataille, ¿no? O sea, que ponen el énfasis en la cuestión de la crueldad en Bataille, en la cuestión de la rivalidad, sobre todo, en este mediador que me señala y me disputa el objeto de deseo, ¿no? Esta flecha, este celestino que en realidad está ahí más que nada con un matiz bélico, digamos, ¿no? Para disputarme, no solamente para señalarme. Esa rivalidad era, de alguna manera, muy contrapuesta a el cuidado y muy contrapuesta a la complicidad. Es decir, que filía y ágape, la idea de un cuidado y de una compasión, se me une bien a la idea de una alianza afectiva, pero el deseo, pensado a la luz de los autores que yo estuve estudiando y con la reflexión que yo estuve haciendo, representa una lógica completamente opuesta a la lógica amorosa. Es decir, que en algún momento llegué a que la lógica erótica y la lógica amorosa, pensadas como lógicas y no tanto como sentimientos en sí mismos o como pasiones, sino como dinámicas, ¿no? Como lógicas del sujeto, en las que se mueve el sujeto, son opuestas. Y encontré unas cuantas, digamos, unos cuantos elementos en los cuales yo podía ver esta contraposición. Por ejemplo, el amor vinculado a no solamente al cuidado y a la compasión, sino a la continuidad, a la idea de que yo puedo contar con el otro en el futuro, a cierta previsibilidad que supone el cuidado, y el deseo como una lógica de la discontinuidad, una lógica en donde uno puede erotizarse o deserotizarse súbitamente ante un gesto del otro, ¿no? Y por eso también, digamos, uno queda desprotegido en la lógica erótica. La cuestión de la crueldad, el desgarramiento de velos, el espiar propio de la lógica erótica contra el sostener los velos de la piedad, o el respeto, ¿no? El expectare, ¿no? De la pulsión escópica contra
el respectare, el respeto, como uno atribuiría una lógica amorosa, la idea esta de los ojos abiertos, ¿no? Esta pulsión escópica, estos ojos abiertos crueles, también opuestos a la confianza, ¿no? A la ciega confianza que cierra los ojos, ese cerrar los ojos que aparece también cuando besamos, cuando rezamos, cuando descansamos, ¿no? La lógica erótica se me hacía una lógica paranoica, desconfiada, en donde se proyecta, se enigmatiza, el gesto de enigmatizar como un gesto de proyectar algo uno, no como algo enigmático en sí mismo. Esta es una pelea que tuve muchas veces con psicoanalistas, la idea de que yo creo que no hay algo que sea enigmático por sí mismo, ni el goce femenino, ni ninguna cosa, sino que siempre el enigma es una proyección del sujeto. Entonces esta proyección de tinte paranoico, digamos, muy opuesta a la lógica amorosa, en donde sí creo rige la confianza, los ojos cerrados, el respeto, en fin. Una larga lista, he hecho una larga lista en algún momento, si empiezo a buscar mis apuntes, tengo largas listas de esta oposición entre la lógica erótica y la lógica amorosa, cuando yo no soy psicoanalista, no soy una estudiosa de los textos del psicoanálisis, tampoco soy lectora, pero no los he estudiado, digamos, pero sí soy analizante hace 35 años, desde que tengo memoria, digamos, entonces sí he pensado mucho, digamos, todas mis reflexiones son de algún modo un testimonio de mi terapia psicoanalítica, y también he, digamos, pensado esta contraposición entre deseo y amor en la relación de análisis que vos trajiste de un modo muy interesante y mucho, ¿no? en tu charla, cómo se da esto en la relación, en el análisis, ¿no? En la terapia. Creo que la dimensión erótica y la dimensión amorosa se me presentaron en algún momento también como dos dimensiones diferentes del análisis, en donde había en mi experiencia, un amor de transferencia, pero también un deseo de transferencia bien separados, en donde el deseo se vinculaba al poder, al prestigio de ese saber del otro, ¿no? Y el amor a la alianza necesaria también, y el deseo también conteniendo un efecto de rivalidad propio de la lógica erótica. Creo que esa rivalidad está también subyacente en un análisis, detrás de esa alianza terapéutica, por poner términos. Yo lo he pensado mucho también a la luz de la relación docente-alumno, que creo que tiene muchas analogías también, ¿no? También hay una alianza y hay una rivalidad. Iba a decir algo que se me fue, pero no importa, continúo, ya volverá. ¿Cómo se da esto en la terapia? En relación a la interpretación, cómo esa rivalidad también se vincula a este gesto que vos decías, muchas veces se le cuestiona a la filosofía, un gesto de querer integrar todo, querer sintetizar todo, y uno podría decir también querer interpretar todo, ¿no? Ese deseo del analista que es también un deseo de interpretación, ¿no? Que es análisis, pero también es síntesis, también, ¿no? También integra de algún modo, también interpreta, y bueno, esa interpretación se me hacía como producto de el enigma que el analista proyecta sobre el paciente, ¿no? Me pareció muy interesante lo que decís, lo que uno no quiere decir en un análisis, ¿no? Todo ese tema, bueno, me parece muy importante. Por un lado, me fue muy importante para mí cuando vi el tema del derecho al secreto, que vi que hay un texto de Piero Lonier sobre ese tema, el derecho al secreto, y la cuestión de también el derecho en ese mundo de interpretación para ese no decir, y cómo se juega ahí la vergüenza, preguntabas, ¿no? Estoy hilando un poco con todos los apuntes que tomé mientras charlabas. La vergüenza, que para mí es un tema clave, y que si vamos a hablar del mito de Adán y Eva, digamos, por supuesto que es algo central. Yo creo que más que una culpa original, hay una vergüenza original en el mito de Adán y Eva, porque ellos finalmente, digamos, en esa primera falta, en esa primera transgresión que hacen los humanos, lo que se da es que ellos se vuelven vergonzosos, se vuelven culposos más que culpables, ¿no? Hay una cosa de una vergüenza que creo se vincula más a una culposidad que a una culpa, por así decir. Y que recién en el crimen de Caín la humanidad se hace culpable,
ahí me parece que aparece la culpa propiamente dicha, el crimen, ¿no? En Adán y Eva lo que tenemos es esta vergüenza, que me resulta muy interesante la idea del deseo desvergonzado, me gustaría ampliar eso. Yo he pensado la vergüenza como algo totalmente propio de la lógica del deseo, no he podido imaginar un deseo no vergonzoso, por así decir, que no suponga un velo que se desgarra. Es muy interesante, por ejemplo, en Historia del Ojo de Bataille, que es como un texto absolutamente sádico, ¿no? Donde él intenta desgarrar todos los velos, los personajes están totalmente desbocados, podemos decir. Aún así aparece todo el tiempo el tema de la vergüenza, y hay un personaje que es Marcel, que encarna ese pudor, como si no pudiera ver ni en el sadismo, digamos, ni en el más desgarrador de los mundos del deseo, la posibilidad de establecer un mundo erótico sin pudor y sin vergüenza, o sea, sin ese desgarramiento de algún velo, ¿no? Y también he descubierto leyendo ese libro de Bataille, o bueno, he pensado leyendo ese libro de Bataille, que ahí lo que se ve es que los personajes necesitan de la vergüenza también para hacer lazo, ¿no? Como la vergüenza también es ese poder que le damos a la mirada del otro, es estar constituidos por la mirada del otro, en donde la vergüenza cumple un papel central, me parece, en que podamos hacer lazo con el otro. Bueno, lo de la serpiente introduce el rumor, me parece espectacular, lo voy a... Y para decir una última cosa, y después ya abrir respecto al narcisismo, Sí. creo que la lógica erótica y la lógica amorosa se contraponen en mi mundo, y es una cosa que siempre me ha costado mucho leer los textos de psicoanálisis, por cómo esto no termina de ser así, ¿no? En los textos del psicoanálisis, yo los veo muy contrapuestas, y el narcisismo me parece una tercera lógica, en donde yo no la veo ni realmente como una lógica propiamente amorosa, aunque entiendo en el psicoanálisis todo amor es amor narcisista, o sea, están esas frases, ¿no? Esas ideas donde, bueno, hay un narcisismo. Pero bueno, en mi lectura del narcisismo, sobre todo, digamos, recuperando un poco el mito contado por Ovidio, pero sobre todo el relato de Calderón de la Barca, que para mí fue clave en la lectura de esa enemistad que creo yo existe entre Narciso y Eros, y que estaba muy patente en el mito en la antigüedad, porque Narciso finalmente estaba desafiando el poder de Eros, no aceptando ninguna propuesta erótica de las que recibía, ¿no? Y por eso Eros, en la fuente en donde muere Narciso, aparece una estatua que ponen los habitantes de Tespias a Eros, que es el vencedor, como ¿cómo te creíste vos, Narciso, que podías vivir más allá de la lógica erótica? Entonces, para mí, siempre fue muy patente esa contraposición entre Narciso y Eros. Diría que en general he pensado mucho la contraposición Narciso y Eros, mucho la contraposición Eros y el amor, Eros como, y la piedad, el amor entendido como piedad o como cuidado, y la relación entre el narcisismo y el amor es lo que me ha quedado, si se quiere, como un triángulo en donde esa tercera línea que no terminó realmente de pescar del todo, ¿no? Entonces quizás no sé tanto, sí podría decir que para mí el narcisismo es sobre todo la investidura de una imagen, de un ideal, ¿no? Y en ese ideal creo que lo que seguro no hay en ese punto es amor propio, en el sentido de que en la esfera narcisista creo que el sujeto se sacrifica su vida, sacrifica su cuerpo para responder a ese ideal y a esa imagen. Y que en eso no veo, en general, digamos, un amor propio, ni un egoísmo tampoco, sino que creo que el egoísmo pertenece a la lógica erótica, y que el narcisismo es una lógica en donde más bien el sujeto se sacrifica por el ideal, no se prioriza a sí mismo, sino que prioriza la imagen, y entrega la vida a la imagen de sí mismo, en todo caso. En fin, algunas cosas a partir de la increíble charla, que anoté muchísimas cosas para seguir charlando, pero bueno. Buenísimo. No sé si Alejandro quizás quisiera decir algo al respecto, después abrimos un poco la palabra al público también. Sí, gracias Florencia, muy brevemente, porque dijiste varias cosas súper interesantes. Una, y que también la encontré en tu libro, un capítulo sobre enigmatizar, que efectivamente yo estoy de acuerdo contigo que el enigma es algo que se encarna, es una operación.
no es algo en sí mismo, eh, incluyendo las preguntas teológicas, ¿no? No porque Dios en sí mismo sea un enigma, eso hace enigma para alguien que pone a Dios en un cierto lugar. Entonces creo que eso me parece importante también para separar el ser del enigma, algo así, si me permito hablar de ser ante una filósofa, el ser, el enigma, que es distinto de una operación, que se pone en juego, se pone en acto. Eh, lo otro es que me parece también, hiciste una puntuación que me hizo pensar en la transferencia negativa, ¿ah? Que Lacan llama el drama inaugural del análisis, la transferencia negativa. Es aquí voy a hablar, me puedo entregar, pero también esto me puede hacer mal. Me puede destruir. Si me amparo en las manos de esta persona. Ese punto de tensión donde uno dice, bueno, ¿me va a hacer bien o no me va a hacer bien? ¿Servirá que hable esto? Todas las imágenes de si me abro, me cierro, en fin, a propósito del lugar que puede tener esa dimensión donde estar en las manos del otro también es estar en las manos, por ejemplo, de un médico, en una camilla, en un hospital. Uno queda totalmente a merced y pudiera incluso ser sacrificado en ese contexto. Y Y sí, la el otra cosa, diván el diván tiene sus se similitudes, acuesta. ¿no? Por supuesto. Las cosas importantes pasan acostados, dice Lacan, ¿no? Incluyendo la muerte, ahí, como que uno puede estar cerca del otro lado. Y la otra cosa respecto de la interpretación, aquí tengo una diferencia, y es entre la interpretación que va a integrar o que apunta al sentido, que de algún modo es la primera noción de interpretación freudiano, ¿no? El sentido oculto. El deseo inconsciente, detrás de eso hay un sentido oculto que se puede esclarecer en la interpretación del sueño, como decía Jimena. Pero también está la otra cosa, que es el deseo que apunte, la interpretación, perdón, que apunte a una ausencia de sentido. Es decir, a algo que no tiene sentido, algo que incluso puede estar en la línea de lo que está la fuga de sentido. No hay un sentido ahí de por medio, ¿no? Entonces me hiciste acordar con esto a una definición que tiene Lacan en el Seminario 24, el INSU, que dice que la interpretación analítica es el forzamiento a través del cual un analista hace resonar otra cosa que el sentido. Esto como para Sí, 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 tensionar sí. ahí que no toda interpretación apunta al sentido, sino que hay una interpretación que apunta al sinsentido, que por supuesto no resuelve el enigma, pero que de alguna manera lo reduce, porque es como que eso llega hasta ahí. Hay que seguirle dando vuelta porque Sí, 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 sí. ¿verdad? Y la asociación libre se detiene, es un ombligo, para decirlo, ombligo del sueño, ¿no? Llega hasta ahí. Eso. Muy Muchas interesante. Sí, sí, gracias, sí. Alejandro. Quizá vamos a abrir un poco las preguntas. Creo que había una persona, Stephanie, ¿no? Que quería hacer alguna pregunta. O si hay otras personas que quieran decir. Stephanie, te vemos, pero está silenciada. ¿Me escuchan? Y sí. Bueno, primero quiero felicitar a todos por la sabiduría que tienen el transmitir sobre todo fui muy interesada por lo que dijo, lo que contó Alejandro, Florencia y Jimena, pero hay una pregunta que yo quiero hacer. Yo conocí a un gran psicoanalista, se llama André Green, y hay una cosa que ustedes mencionaron con el tema del síntoma, que ahora me olvidé, pero bueno, lo escribí. En el fondo, ¿cuál es el camino salvador? Yo hice un análisis 15 años con ese André Green, que está en París, y después acá seguí, y el límite que hay, que yo pregunto a ustedes, entre lo que sabe el terapeuta y que no se lo puede decir y seguramente lo sabe, y también lo sabe el que sigue la terapia, ¿cuál es el límite en el cual el psicoanalista puede llevar el paciente
a que lo diga o no. O sea, él sabe algo porque lo sabe. Y el paciente no lo dice porque, como hablaron, vergüenza, todas esas cosas. ¿Cuál es la dinámica de curar? Si lo tiene que llevar a decir o no. Esta es mi pregunta. Muchas gracias, Stephanie. A ver, voy a recopilar algunas preguntas, a juntar y después vemos cómo Gracias. vamos respondiendo. Gracias. Edgar, tiene levantada la mano. Gracias, buen día. Bueno, felicidades también por aquí la organización. Yo, conforme iba escuchando, ¿no? Me estaba haciendo recordar varios mitos como que son muy similares, ¿no? En particular me recordó mucho el mito de la creación de los hombres del Popol Vuh, ¿no? De la mitología maya, donde dice que todos los dos primeros seres, hombres, no especifica si es hombre o mujer, no dice que tengan forma de hombre, ¿no? Que tenían una mirada que lo podía abarcar todo, ¿no? Estos dos primeros hombres, y cuando los dioses o estos seres les preguntan qué les parecía la creación, ¿no? Pues dicen que están muy satisfechos, tenían como todo al alcance, y entonces, digamos, los dioses como que no les empieza a gustar mucho la cuestión, se reúnen entre ellos y dicen, es que tenemos que limitarles la mirada para que refrenarles un poco el deseo, para que puedan moverse más, que se decidan a procrear, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces, bueno, lo que hacen es que les echan una especie de vapor, ¿no? En los ojos para limitarles la vista, ¿no? O la visión, y entonces solo pueden ver como pues, lo inmediato, ¿no? Tienen esa especie de mirada, eh, pues, pues que lo podía ver todo, ¿no? Todo el mundo, y que les quitan todo, ¿no? Del alcance. Entonces, bueno, me parece como que ahí hay unas cosas interesantes también, ¿no? En ese mito maya, ¿no? Del Popol Vuh, que tendría ahí algunas similitudes. Tiene una manera interesante de ver cómo dicen que tienen que refrenar el deseo, ¿no? De estos primeros seres humanos. Eh, pero que va muy de la mano, ¿no? Y que hay varias mitologías, pues, que van ahí. Y esta cuestión de la envidia, ¿no? Me parece también como muy interesante de poderla retomar, pensándolo justo. Ahorita Florencia y lo mencionaba, o cómo parece que tiene este choque con el narcisismo, ¿no? Sobre todo, pues ya mucho de lo que se presenta en la clínica, pero también en un análisis más social, ¿no? De cómo está dándose los vínculos, etcétera. Eh, pues que justo pues están llegando como muchas cuestiones ahí por cuestiones narcisistas y ya no por cuestiones del deseo, ¿no? Eh, Incluso, bueno, todas estas narrativas actuales, o al menos estoy acá desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, todas estas narrativas que se pueden ver por acá de la autosuficiencia, del échale ganas, ¿no? De todo esto del individuo que todo lo puede y lo puede realizar, ¿no? Pues sí está mucho en esta cuestión, pues muy narcisista, ¿no? De que uno por sí solo, o usando al otro, pero justo usando al otro, no nada más, puede salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, poder reconocer esta cuestión que plantea Florencia respecto a la envidia, ¿no? Quitándole también esa connotación negativa que pudiera tener la envidia, porque parece que se habla de envidia, es como, no, no seas envidioso, etcétera, ¿no? Sino como poderla abordar, perdón, desde esta perspectiva, pues sería como bastante útil, ¿no? Para hacer esta especie de análisis, ¿no? Entonces, bueno, ahí cerraría mi participación y nuevamente, pues, un reconocimiento a todos los que han hablado ahorita. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Bueno, abro la palabra a Alejandro, Florencia. Quisiera retomar algo de las preguntas que acaban de hacer, comentarios. No sé si Alejandro quiere responderle a Stephanie, yo no me animo a... Sí, sí. Sí, Stephanie, es una pregunta crucial suponiendo que ese saber se sabe. Porque
es una suposición de saber la que está operativa en juego. No necesariamente el analista sabe. Es más, no sabe, pero acompaña, va a acompañar esa suposición. Y si el paciente lo dice o no lo dice, me parece que es una cuestión fundamental la que plantea, porque en esta época, en la época, llamémosla así, del trauma, o del trauma generalizado, como dice Eric Laurent, hay un empuje a tener que decirlo. Y de hecho, los psicoterapeutas que trabajan en crisis, emergencias, catástrofes, el empuje es diga aquello, ¿no? Y lo que se observa en muchos casos es que decirlo no necesariamente alivia, incluso puede angustiar. Entonces, si el paciente lo dice o no lo dice, no podríamos formular con eso un universal. Para algunos, cae de cajón, como dice la expresión, que va a haber que decirlo en algún momento. Y para otros, a lo mejor está la idea de que va a decir algo, pero puede que no diga nada. Finalmente, ni fue necesario decirlo, si es que había algo que decirlo. Entonces, respecto a esta, me quedó resonando el significante Salvador, que tiene sus evocaciones, ¿no? Para cada uno, la cura va a tener un destino distinto respecto del decir. Además, introduciendo por lo menos una idea clínica que para mí es fundamental, es que las cosas a nivel de la verdad solamente se dicen a la mitad. El mi-dig, que dice Lacan, ¿no? O sea, que la verdad es que hay verdades mentirosas, como va a formular hacia el final de eso, son verdades ficcionadas. Y en consecuencia es un recuerdo encubridor, es una fantasía sobre el recuerdo encubridor. El punto es que lo logro decir al menos de esta manera en este momento. Si hay algo de la verdad oculta, que es la idea más freudiana inicial, yo diría que eso es algo que cada analizante, cada paciente va a ir resolviendo y generando arreglos a su modo. Entonces, que el analista tenga que llevar o empujar no está dicho. Esa es mi opinión. O sea, sosteniendo la ética psicoanalítica, hasta donde el paciente alcance a decir y se sienta conforme con aquello. Punto. Porque si no, también se hace infinito el análisis. O sea, el no todo, digamos, la idea del decirlo todo es imposible por estructura. Suscribo ahí con Alejandra. Y Florencia, ¿qué podríamos decirle a Edgar? Sí, no, muy interesante. Quiero, después si podés escribirme, no estuve pudiendo acceder al chat, que al principio vi que había preguntas, pero si podés escribirme el nombre, dijiste un nombre del mito. Bueno, la cuestión de la pulsión escópica a mí me fascina, ¿no? Es como, me parece algo central, y es muy interesante que hayas mencionado eso junto con la envidia, porque hasta etimológicamente, ¿no? La envidia es la invidia, ¿no? Pertenece a la esfera visual. De ahí también la cuestión del mal de ojo. Así que el hecho de que tengamos que refrenar algo en esa pulsión, ¿no? Que haya algo, la envidia socava el amor, decía Klein, y a mí me parece muy bueno, ¿no? Antes también aparecía en la pregunta de Alejandro, esta opinión, si el deseo está vinculado a la envidia, al amor. Sí, yo creo que el deseo a la envidia, y que el amor nuevamente nos queda del lado de enfrente, y que así todo, para algo envidiamos. Tampoco, digamos, ¿no? O sea, esa pertenencia de la envidia a la esfera erótica, hay que, ¿no? Es esto que decís vos de, bueno, no dejarla en ese lugar de lo inconfesable, de lo oculto, sino traerla un poco a la luz. En las metamorfosis de Ovidio, los dioses la mandan al ostracismo a la diosa envidia, porque no la quieren ver ni ellos. Es una diosa que ni los dioses pueden tolerar ver, ¿no? Entonces digo, este gesto de mandar a la envidia al ostracismo, me parece, sí, muy importante traerla de vuelta. Soy muy, digamos, ¿no? Del lado de que hay que hablar de la envidia, y que realmente es la pasión fundamental, me parece, del mundo en el que vivimos, por así decir, del aislamiento en el que vivimos, ¿no? Me parece que si no se piensa la envidia, no pensamos nada, y que eso supone pensar la pulsión escópica. Bueno, Edgar dice Popol Vuh, ¿no? El mito maya, ¿no? Del origen
A de los ver. mayas, ¿no? Y Perdón. está escrito en el chat, ¿no? Y hay Bien. Mariana pregunta a ti, Florencia, si esta Sí. idea del Dios Madre es tuya, ¿no? Y voy a Gracias. voy a comentar un poquito más los chats, a ver Dale. qué más hay como pregunta. Hay una pregunta de Lucas también, que no sé si la quiere hacer a viva voz. Lucas. Sí, la pregunta no es mía, es de una colega que está difónica. Entonces, Ah, ok. ella dice, no es colega psicóloga, ¿no? No es Sí. colega, ¿no? Ella dice, el amor al saber en el banquete es un amor piadoso, porque reconoce los límites entre humano y divino, el reconocimiento de la propia ignorancia. Ese es Sócrates, es una pregunta a Florencia, ¿no? Entonces no se entiende desde la envidia, pero es Eros. Esa es la pregunta que ella hace. Perfecto. Hay otra pregunta de Alan Zamorano, que quiere escuchar a Alejandro profundizar un poco y quizás si tiene algún ejemplo sobre el deseo desvergonzado, no psicopático, que mencionó antes, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, hasta ahí, digamos, las preguntas, ¿no? Que han aparecido en este minuto. O sea, la pregunta, perdón, el amor al saber en el banquete, ¿es un amor piadoso? Ahí sin interrupción, ¿no? Porque, perdón, Sí, sí, está todo Lucas, por ok. chat. Mm. Ok. Bueno, no sé quién quiere partir, Sí, no, Florencia. yo digo dos cosas respecto de las dos que están directas. Dios Madre, se me ocurrió a mí cuando yo lo escribí. No puedo dar garantías de que nadie más se le haya ocurrido. Me imagino que sí, me imagino que se encontrará en algún lado. Pero yo cuando lo escribí, sí, lo escribí sin haberlo visto en otro lado. Y lo del amor al saber en el banquete, me quedo pensando, es piadoso porque reconoce la diferencia entre lo divino. Hay que ver, primero habría que ver qué es lo que dice Platón en el banquete, ¿no? Porque en general atribuimos la teoría de Platón en el banquete a la posición de Sócrates o de Diotima, y lo cierto es que es un texto, en alguna medida es un diálogo literario, y nada nos garantiza que sea correcta esa lectura que hacemos, donde le atribuimos a Platón lo que dice Sócrates en los textos, ¿no? Y yo creo que en ese texto, la verdad sobre Eros, entre comillas, que es una frase que dice el propio Sócrates en el texto antes de empezar, dice, ¿cuál es la verdad sobre Eros? ¿No? Que justo que Alejandro decía, la media verdad, no querer decir la verdad sobre Eros, es una pretensión increíble, creo, de todos los que de alguna manera nos aproximamos a esto, ¿no? Es esa soberbia de que uno espera decirla. Yo diría que en todo caso el que la tiene es Alcibíades en ese texto, y que la versión de Alcibíades del deseo, y ahí tenemos el problema de que la traducción de Eros por amor, que para mí es una traducción que complica todo, ¿no? Digo, ya en la pregunta está incluido algo de eso, pero el Eros de Alcibíades no es piadoso, es un Eros que dice, Sócrates me hace sufrir, ¿no? Que nos dice, la verdad sobre Eros es el corazón roto. Esa es me parece a mí, la perspectiva de Alcibíades en el texto. Nadie a quien no le hayan roto el corazón puede decir la verdad sobre Eros. Así que este Sócrates que viene acá a hablarnos de la espiritualidad, del ascenso de la belleza hacia el mundo, me parece que todo eso en realidad, y la diferencia entre lo divino y lo humano, lo interesante me parece de la perspectiva de Sócrates es que Eros es el mediador entre lo divino y lo humano. El deseo es un daimon, ¿no? Eros no es un dios, dice Sócrates, es un daimon, no es un demonio, es un ángel, es un mediador, que le lleva a los dioses nuestros pedidos y nos baja a nosotros lo que nos dan los dioses. Por eso cuando deseamos algo estamos elevando, por así decir, al cielo, ¿no? Estamos en ese lugar de la mediación entre los dos mundos. Así que me parece muy interesante la cuestión de cómo aparece esa diferencia, pero tendría que pensar realmente qué pasa ahí con esa diferencia. No estoy segura de que la función ahí de Eros sea respetar la diferencia o mediar, trazar alguna línea de continuidad entre esas dos esferas de lo divino y lo humano, ¿no?
Muchas gracias, Florencia. Voy a leer, antes de pasar a Alejandro, lo último del chat. Dice: muchas gracias por este espacio, muy interesantes ideas, lo dice María Paz Mora. Y por último, adjuntar la última pregunta, digamos, antes de cerrar el espacio, ¿cierto?, de Juan Manuel Gasca, que dice si conocen el debate entre Foucault y Deleuze en torno al deseo, el placer, y si tienen alguna opinión al respecto. Yo creo que con eso ya estamos un poco en el tiempo para cerrar. Así que agradezco los comentarios por el chat. Alejandro, no sé si Sí, quieres... sí, yo quería comentar la pregunta de Alan. El deseo desvergonzado no psicopático, yo inmediatamente lo que imagino es el atravesamiento del fantasma, porque es el fantasma, es la fantasía fundamental la que sostiene la vergüenza. Es decir, yo gozo de esta manera que me avergüenza. Y un final de análisis, entendido, digamos, no en el último Lacan, sino que en la medianía de su enseñanza, es el atravesamiento del fantasma. Por lo tanto, se produce un saldo de ese atravesamiento, es decir, conozco, me encuentro con un saber acerca del modo en el cual obtengo satisfacción y tomo posición respecto de eso. Y tomar posición respecto de eso genera un efecto de caída de la vergüenza. Ya sé que es así, ya sé que esto me hace gozar, ya no lo oculto ante mis ojos, no tengo un velo, se corre el velo, pero al mismo tiempo eso no genera un efecto, voy a decirlo así, de transformarse en alguien impúdico. No es alguien que anda desvergonzado por la vida, ¿no? Porque uno pudiera entenderlo de ese modo. Y de hecho, respecto del psicoanalista, Lacan sostiene que la única virtud del analista, usa la palabra virtud en el sentido clásico, es el pudor. Que sea pudoroso al momento de intervenir. Ese pudor no es sin el acto analítico, que por supuesto que implica un riesgo, una apuesta, pero para eso están los espacios de control, de supervisión, como los queramos llamar, para verificar esa apuesta, si hubo o no un lapsus del acto analítico, pero en definitiva, que una persona que concluye el análisis o que concluye un tramo se ha encontrado con los distintos ángulos del propio fantasma. Y ya intuye el lugar que tiene la mirada, el objeto voz, ya lo ha podido formular de alguna manera, lo ha construido. Eso permite que la vergüenza tenga un residuo de una caída de vergüenza, pero no en el sentido de ir a quitar la vergüenza social, como a veces se plantean algunos teóricos, digamos, de la psicología, ¿no? Eso es lo que podría decir Alan. Gracias por la pregunta. Gracias, Alejandro. Y Florencia, bueno, no sé si quieren agregar algo más al último pedido, que es hablar un poco sobre el deseo ante Deleuze, Foucault. La verdad es que no tengo nada interesante para decir. Lo conozco al debate, o sea, lo leí hace mucho, lo leí hace como 10 años, lo tuve mucho tiempo acá en el escritorio, los textitos, deseo y placer, la diferencia entre deseo y placer, y finalmente la verdad es que lo fui abandonando, sobre todo a Deleuze más que Foucault, y no tengo mucho para decir, más que me parece que Deleuze tiene una posición un poco solitaria en el debate respecto del deseo, ¿no? En esa... no sé si decir renegación, acá tiene un sentido técnico, como en ese rechazo que tiene la cuestión de la falta, me parece que quedó en una posición un poco solitaria. Interesante, porque cada vez que se dice la falta hay alguien que no está de acuerdo, pero me parece que quedó un poco ahí difícil a veces de articular o de discutir la cuestión, ¿no? Quizás le debamos a Deleuze, no sé, ver qué es lo que pasa con los excesos, con el excedente, no sé, tratar de ir por algún otro lado. Por ahora he estado más del lado de la falta y no he vuelto al antiedipo. Alejandro, no sé si quieres decir algo al respecto. No, Bueno, estamos ya en el tiempo, lamentablemente no podemos seguir, pero agradezco enormemente a Alejandro, a Florencia, ¿cierto?, y a todos los que están hoy día conectados viendo esta charla. Me pareció muy interesante la conversación. Y han preguntado también dónde va a quedar esto grabado. Bueno, eso lo vamos a tratar de informar porque no sé exactamente por dónde se va a difundir, pero va a quedar grabado y espero poder anunciar eso en alguna de las plataformas, ¿ya? Así que estén atentos a las plataformas de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Agradeciéndole sin más, me despido y
Hasta luego, hasta pronto. Gracias, Florencia. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias, Muchas gracias. Alejandro. Muchas Siento que gracias tuvo a una ambas. sesión. Muy interesante, muy entretenido, además. Sí, Gracias. Chao, chao. Chao, Hasta chao, chao, luego. chao. Chao.